Mis más cordiales saludos a todos los colegas participantes en la materia llamada el campo aplicado de los procesos organizacionales, correspondiente al programa de estudios de psicología. Igualmente, mis respetos a la maestra Tania de Parres Font, gracias a la cual tenemos el privilegio de llevar esta materia. El día de hoy voy a referirme a las funciones de psicólogo en análisis de puestos. Este tema corresponde al rol que tiene un psicólogo en el campo organizacional, que quiere decir a cómo un psicólogo interviene, analiza y aporta dentro de lo que ocurre en una organización. 4 son los puntos que debo tocar en esta disertación. El primero de ellos son los conceptos y objetivos de análisis de puestos, vale decir algunos términos básicos. Luego las funciones del psicólogo organizacional en análisis de puestos, algo sobre metodología y finalmente un gráfico muy sencillo donde se expone paso por paso qué es un proceso de análisis de puestos. Damos inicio con la parte teórica. La dama que vemos en imagen es Marta Ales. Marta es una profesional argentina muy reconocida en el ámbito de la gerencia de talento humano en Latinoamérica debido a su prolífica producción intelectual reflejada en una gran cantidad de libros publicados. Muy bien, para Marta toda organización debe contar por escrito con una descripción de puestos que le integran. Vale decir que en un documento llamado Manual de Puestos debe estar registrado cada puesto que forma parte de una organización y dentro del puesto un conjunto de elementos que informan sobre el mismo. ¿Dónde entraría a tallar aquí el análisis de puesto? El análisis de puestos es la etapa anterior a una descripción de puestos. Vale decir, es la etapa por la cual se obtiene información de qué es un puesto, a qué se dedica quien se hace cargo de ese puesto, cuáles serían sus roles, sus funciones, cuáles serían sus atribuciones, sus requisitos. Toda esa información que el psicólogo profesional va a obtener por medio de la aplicación de algunas pruebas, debería ser el análisis de puesto. Y el resultado final, una de las salidas más importantes, sería describir un puesto. Por su parte, Bullander y Snell nos comentan que el análisis de puestos es un proceso para obtener información acerca de los puestos mediante la terminación de los deberes, tareas o actividades de los mismos. Vale decir que la labor de analizar puestos es una labor permanente, ya que si yo tengo un puesto debidamente descrito, cada cierto tiempo debo analizarlo para saber si lo que contiene es lo correcto o si debo actualizar su contenido y buscar siempre que el puesto sea el que requiere las necesidades de la organización. Ahora bien, el análisis de puestos forma parte de un subsistema de recursos humanos. Como vemos en la imagen, el análisis de puestos sería la base para que luego en base a él se pueda hacer la evaluación de desempeño y finalmente dentro de lo que es desarrollo de talento humano, la formación del talento. Ahora vamos a ver, dentro de lo expuesto, qué funciones serían las que corresponden al psicólogo organizacional. Obviamente, como el análisis de puesto consiste en obtener información, la primera función del psicólogo sería precisamente esa, la de lograr, por medio de determinados test y pruebas, de obtener esta información. Esto quiere decir que el psicólogo tiene que partir de 1, identificar el puesto sobre el cual va a ser el análisis de puesto. Posteriormente, para lograr obtener información, tendrá que desarrollar instrumentos. El más clásico de ellos será un cuestionario. Lo que buscará con él es encontrar las labores, responsabilidades, conocimientos, habilidades y niveles de desempeño necesarios para el puesto que va a analizar en particular, ¿no? Para esto podrá aplicar este cuestionario a empleados actuales, en caso de que el puesto en cuestión ya exista y lo que se quiere es analizarlo para que se pueda actualizar su contenido, o a trabajadores de empresas similares, en caso del puesto no exista y se quiere establecer por primera vez dentro de una organización. No solamente será cosa de un cuestionario, elaborará otras pruebas que necesite según lo que encuentre en el espacio de investigación. Como los psicólogos son especialistas en la generación de instrumentos de medición, tanto en psicometría como en otras, este ámbito es donde más se destaca. Luego de esto aplicará los instrumentos en cuestión y obtendrá los datos. Esto quiere decir que aplicando, aquí tenemos algunos ejemplos, ya no solamente una encuesta, ¿no? Tenemos una entrevista, comité de expertos, bitácora del empleado, asociación directa y otras técnicas
mediante todo este conjunto de técnicas, poder obtener la información que necesitamos para finalmente llegar a describir un puesto, ¿no? Esto quiere decir que la aplicación de la información que se obtiene nos lleva a describir un puesto de trabajo, ya sea nuevo o a un puesto que existe ya, generarle algunas actualizaciones, tanto en las especificaciones del puesto como en el nivel de desempeño del mismo. Lo que se busca siempre es lo que llamamos en talento humano la adecuación persona-puesto, ¿no? En este caso en la gráfica se ve perfil puesto, ¿no? Que quiere decir que las personas que van a formar en su momento la línea que lleve este puesto debe tener las características que el puesto requiere, ¿no? Y el puesto tiene que estar diseñado de tal forma que obedezca a lo que busca la organización que obtenga como desempeño ese puesto. Vamos a ver, en la metodología para el análisis de puestos, que ya es básicamente la descripción formal de este proceso, veremos que hay una secuencia lógica. Primero se identifica el puesto, luego se levanta información para analizarlo, luego se hace el análisis, la información obtenida y la estructura en la cual se desarrolló el análisis se revisa y finalmente, luego de haber hecho la revisión, donde suelen participar expertos y personas que están en este rubro, especialistas de talento humano o recursos humanos, se lleva esta información a ordenarla dentro de lo que sería la descripción del puesto o job description. En cuanto al proceso de análisis de puestos, tendríamos estas etapas. Primero, habría que ver que existen fuentes de información o de datos a donde tendríamos que revisarlo. En este caso, usualmente el analista de puesto, el empleado mismo y un supervisor serían quienes podrían dar los datos iniciales para el análisis de puestos. Dentro de los métodos a utilizarse estarían entrevistas, cuestionarios, observaciones, registros, inclusive un diccionario de puestos en caso de existir. Todo esto nos llevaría a obtener información, datos, y todos los datos obtenidos de personas y de aplicación instrumental los ordenaríamos como datos del puesto, ¿no? Tareas, estándares de desempeño, responsabilidades, experiencias necesarias en torno al puesto, entre otros. Finalmente, esto se ordenaría en una descripción del puesto, en tareas, deberes, responsabilidades y también las especificaciones del puesto, habilidades requeridas, lo que conocemos en términos comunes como requisitos del puesto, lo que debe cumplir alguien para poder trabajar en ese puesto. Y todo ello terminaría formando parte de un proceso global que es considerado como función de recursos humanos. En este caso entraría el puesto como la base para que luego hagamos un reclutamiento, una selección, entre otros. Finalmente, acabemos con sencillez algunas de las pruebas o técnicas que revisamos antes y una rápida descripción. Una observación directa es pertinente para aquellos casos en que la tarea lo permita. El entrevistador puede observar qué es lo que hace alguien que ocupe ese puesto y por tanto observando recabar información sobre el mismo, ¿no? Esto es fácil de entender cuando por ejemplo uno dice voy a analizar el puesto de pintor, por ejemplo en una empresa que se dedique a la fabricación de automóviles. Entonces simplemente es observar a un pintor qué es lo que hace desde que inicia hasta que termina su labor y puedes ir apuntando todo lo que has visto para poder finalmente saber en términos prácticos qué labor la que desempeña. La entrevista obviamente la hace el analista en base a un cuestionario de entrevista, ya sea estructurada, semi-estructurada o abierta. El cuestionario se puede aplicar a un ocupante de este puesto. Reitero, si el puesto es nuevo, se podría hacer esto, o sea, nuevo quiere decir que no existe todavía en la empresa o en la organización, se podría hacer una persona que ocupa un puesto similar en otra organización. Y finalmente la técnica mixta, que sería juntar cualquiera de las anteriores. Como todo investigador, el analista de personal, y en este caso esta labor la desempeñaría el psicólogo organizacional, lo que hace es elegir las pruebas más pertinentes para lograr el objetivo final. En conclusión, el análisis de puestos nos lleva a aplicar un conjunto de test, un conjunto de instrumentos, de herramientas, para obtener información que luego nos permita describir un puesto. El rol en este caso del psicólogo organizacional es fundamental, ya que gracias a él se desarrollan las pruebas, tanto en el diseño como en la aplicación y la evaluación de resultados, y se logra que todos los datos obtenidos
se convierta en información valiosa que nos llevará después al análisis de puestos para pasar luego a escribir los puestos de trabajo. Ha sido para mí un gusto el poder exponer este tema. Mis felices saludos a la maestra Tania y a los colegas. Muchísimas gracias.